Este trabajo periodístico aborda un caso de violencia sexual contra una niña. La información presentada proviene de documentos judiciales y fuentes oficiales. Elefante Blanco decidió publicar esta investigación por su relevancia pública y porque forma parte de un proceso penal que permanece abierto. La cobertura se realizó bajo criterios de interés periodístico, protección integral de la niñez, respeto a la dignidad de la víctima y sin reproducir detalles innecesarios que puedan generar revictimización. Este proceso judicial es independiente de la investigación por feminicidio de Dafne Zapata Quintos. Ambos casos continúan abiertos. Dafne Zapata Quintos tenía apenas 6 años cuando inició el primer proceso penal relacionado con las violencias que sufrió durante su infancia. No ocurrió en la academia militarizada donde años después perdería la vida. Ocurrió dentro de su propio entorno familiar. Este es el otro juicio que continúa abierto, un proceso distinto al feminicidio de Dafne, y cuya siguiente audiencia está programada para este viernes 7 de agosto de 2026. Esta es la historia documentada en expedientes judiciales de un caso que también espera justicia. Primera etapa: nacimiento y reconocimiento de paternidad. Dafne nació el 10 de septiembre de 2012. 8 meses después fue registrada únicamente con los apellidos de su madre, Alejandra Quintos Martínez, sin que inicialmente se asentara el nombre de su padre. Fue hasta noviembre de 2017 cuando, tras una prueba genética de ADN, Gabriel Zeta reconoció legalmente la paternidad de Dafne y se promovió la modificación de su acta de nacimiento mediante un juicio familiar. Segunda etapa: las convivencias. En agosto de 2018, un juez fijó una pensión alimenticia y estableció un régimen de convivencias entre padre e hija. Las visitas fueron autorizadas los fines de semana bajo seguimiento judicial y con apercibimientos en caso de incumplimiento. En octubre de ese mismo año se formalizó el cambio de identidad registral de la niña a Dafne Zapata Quintos y se establecieron reglas específicas para las convivencias. La resolución prohibía que el padre consumiera bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia durante los encuentros con la menor o realizara conductas que pudieran ponerla en riesgo. 5 meses después, en marzo de 2019, Alejandra Quintos informó a la autoridad familiar que Gabriel Zeta había entregado a Dafne en estado de ebriedad. De acuerdo con los documentos judiciales, la niña manifestó rechazo a convivir con su padre bajo estas circunstancias. Ese mismo mes se practicó una evaluación psicológica. El informe concluyó que Dafne presentaba un adecuado estado emocional, aunque registraba rechazo hacia la figura paterna cuando ésta se asociaba al consumo del alcohol. Tercera etapa: la denuncia. El 3 de agosto de 2019, durante una convivencia realizada en el domicilio de la abuela paterna en Ciudad Mante, ocurrieron los hechos que dieron origen al proceso penal que hoy continúa. La madre del imputado realizó el reporte de emergencia, notificó a Alejandra Quintos y dio aviso a las autoridades. La madre de Dafne acudió de inmediato al lugar junto con elementos policíacos. A partir de ese momento comenzaron las diligencias ministeriales. Se integraron informes policiales, entrevistas con los primeros respondientes, inspecciones del lugar de los hechos y dictámenes especializados. Dafne rindió su entrevista con acompañamiento psicológico y en presencia de su madre, conforme a las medidas de protección para niñas, niños y adolescentes. Alejandra Quintos ratificó posteriormente la denuncia presentada contra Gabriel Zeta, quien en ese momento era investigado por el delito de violación equiparada agravada. Cuarta etapa: el proceso judicial. A principios de octubre de 2019, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión contra Gabriel Zeta. El 5 de octubre se celebró la audiencia inicial y se impuso la medida cautelar de prisión preventiva. 5 días después, fue vinculado a proceso. Posteriormente, se revisó la clasificación del delito. Aunque se modificó de violación equiparada agravada a abuso sexual agravado, se determinó que existían los indicios suficientes para mantener la vinculación a proceso. Durante 2020 y 2021, el juicio avanzó entre audiencias, recursos legales y solicitudes de revisión de medidas cautelares. Ante la cercanía del límite constitucional de la prisión preventiva, el Ministerio Público solicitó prolongarla 9 meses más. Sin embargo, posteriormente un tribunal dejó sin efecto esta ampliación y sustituyó la prisión preventiva por resguardo domiciliario, vigilancia periódica y una garantía económica de 100,000 pesos. Gabriel Zeta estuvo preso en el penal de Victoria durante 2 años, 1 mes y 25 días. Quinta etapa: un juicio que continúa. En 2022, el juez autorizó medidas cautelares menos restrictivas. El resguardo domiciliario fue sustituido por la obligación de firmar quincenalmente ante la autoridad judicial. También se mantuvieron restricciones para acercarse, convivir o comunicarse con Dafne y con su madre, salvo que existiera una orden emitida por un juez familiar. La audiencia judicial
programada para el 29 de junio de 2026, fue diferida para garantizar el derecho de defensa del acusado, luego del cambio de su representación legal. 2 semanas después, ocurrió el feminicidio de Dafne Zapata Quintos. Tras su fallecimiento, Gabriel Z solicitó autorización judicial para acudir a los servicios funerarios. De acuerdo con el expediente, el Tribunal de Enjuiciamiento informó que no tenía competencia procesal para resolver esa petición en esta etapa del procedimiento, por lo que no emitió una autorización ni una negativa de fondo. Gabriel Z acudió a los servicios funerarios y a las audiencias relacionadas por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos. Y este viernes se retomará el juicio después de 7 años. La historia de Dafne no es un hecho aislado. De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, durante 2026 se han registrado 324 víctimas menores de edad por delitos sexuales en Tamaulipas. La mayoría de las víctimas son niñas de entre 1 y 12 años de edad. El municipio del Mante concentra 7 de estos casos. A nivel nacional, el 75% de estas agresiones ocurren dentro de las viviendas de las víctimas. El 11% de los agresores son sus padres o padrastros. Este proceso judicial es el primero y distinto al feminicidio de Dafne. Ambos expedientes forman parte de la historia de violencia que enfrentó una misma niña. Los dos continúan abiertos y este viernes se retomará el juicio después de 7 años.